gentes, con 318 siervos de él, porque pues él tenía todo. ¿Qué sucedió después? Al que derrotó, su nombre, que es Kedorlaomer, ¿verdad?, lo derrotó en el valle, en el valle de Mesopotamia, ahorita Irak, en un lugar donde había ahorita pozos petroleros, ¿verdad? Y se lleva todas las riquezas, porque Kedorlaomer se quedó con todo lo de Gomorra y Sodoma y Gomorra, que ahorita los podemos comparar con las riquezas que tiene Las Vegas y Lake Tahoe, más o menos. Entonces, oro, plata, joyas preciosas y además siervos también, y ganado, porque era gente de ganado. Pues, todo eso se lo trajo Kedorlaomer, pero cuando lo derrota a Abraham se queda con todo eso, ¿verdad? Y en camino a su lugar de origen, donde él estaba habitando en el encinal de Mamre, ¿verdad?, con 2 aliados amorreos que lo apoyaron en la guerra, ¿no? Cuando iba en ese camino, de repente le sale otro rey, y este rey, dice la palabra, se los voy a leer porque eso ha afectado y sigue afectando nuestras vidas. Se llama Melquisedec. Dice la palabra que no tiene ni principio ni fin. Se los voy a leer literalmente como dice la Biblia, ¿no? En Génesis 14, del 18 al 20, viene exactamente quién era Melquisedec. Y ahorita les voy a describir qué significa Melquisedec, porque ya les dije lo que significaba Kedorlaomer, que era un servidor de un dios pagano, definitivamente. Pero Abraham llevaba en su lomo la promesa de Dios, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, serás padre de multitudes. Se llamaba Abraham sin H. Abraham quiere decir Padre Excelso, pero cuando le cambió el nombre, cuando le dio la promesa, su nombre cambió y se llama Abraham, que significa Padre de multitudes. Y sigue siendo el Padre de la fe. Nosotros lo reconocemos como el Padre de la fe, porque hasta quiso sacrificar, fue a sacrificar a su hijo, y aún así Dios lo detuvo, porque tuvo fe en Dios. Dice en Génesis 14, 18 al 20, se los voy a leer aquí en la versión que traigo. Si alguien lo encuentra primero, pues ayúdenme, ¿no? 14, 20. ¿Sí? Del 18 al 20. ¿Por qué comencé con una guerra? Porque lo que hizo Abraham nos ha afectado hasta el día de hoy. Esa guerra que tuvo Abraham me ha afectado a mí, ha afectado a mi esposa, ha afectado a Andrés, a Claudia y a todos los que estamos de alguna u otra manera aquí sentados. Les voy a decir por qué. En el capítulo 14 y 18 dice: y se derramó. Sí, pero todavía no llegó eso. Al 18, ¿sí? Entonces Melquisedec. ¿Quieres que lo lea ahora sí? Aquí está ya. Gracias, discúlpenme. Sí veo todavía. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y aquí también es importante que recalquemos quién es Salem. En el hebreo, Salem quiere decir Shalom. Shalom quiere decir paz, hasta ahorita. Pero Salem era Jerusalén, era el rey de Jerusalén, Melquisedec. Y Melquisedec, ahorita les digo el significado, vamos a llegar a ese punto. Dice aquí: entonces Melquisedec, rey de Salem, de la ciudad de paz, ¿verdad?, sacó pan y vino. Dice aquí que el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿cómo es posible que salga un sacerdote que es rey, ¿verdad?, a recibir a Abraham, sobre el cual reposa la promesa tremenda de Dios de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra por sus familias? Y este varón llega y dice aquí: y le bendijo y dijo Melquisedec: bendito sea Abraham del Dios alto. Y le sigue diciendo:
poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano, le dijo. Y Abraham, aquí viene lo bueno, le dio los diezmos. Qué tremendo ver que Abraham, viviendo, esperando y descansando en el encinar de Mamre, de repente entra en una guerra para darle a un sacerdote que no tiene ni principio ni fin, porque aquí dice la palabra que no tiene principio ni fin, y vida también. Entonces, y después, como dijo ahorita Rafael, saca pan y vino para recibirlo. Y pues este hombre traía las riquezas de Sodoma y Gomorra, más todo lo que tenía que Dorlomaer. Entonces traía mucho, pero mucho dinero. Y aún así, cuando lo recibió con pan, y esto me recuerda, y vino, me recuerda la cena del Señor con los discípulos. Y lo único que cenaban, que tuvieron con él fue pan y vino, el cuerpo y la sangre. Y ahí estaba Dios marcando el destino de nuestras vidas, porque finalmente le entregó los diezmos. Ahí fue la primera vez en la historia que conocemos aquí en la Biblia que se dio el diezmo. Le dio, yo creo que le dio una fortuna, le dio la 10ª parte de todo lo que traía. Y después todavía fue y se arregló con el rey de Sodoma y le dijo: mira, no me voy a quedar con nada de tu riqueza para que no andes después diciendo que yo te hice rico, pero lo que mi gente se comió no te lo voy a devolver. Pero lo de mis aliados, los amorreos, que eran dos gentes que andaban con él, que tomen su parte. Y tomaron su parte. Hizo justicia este varón. Pero él se humilló y dio el diezmo. Qué tremendo. Después, vamos ahora sí que desglosar lo que significa Melquisedec. Significa rey de justicia o rey de paz. ¿Por qué? Porque Jerusalén hasta la fecha, y en aquel entonces todavía, y aún antes de Moisés, toda esa región de Palestina le decían lugar de adoración, ciudad de paz, tierra santa. Y hasta la fecha. ¿A dónde vas a ir? A Tierra Santa. Si yo quiero ir a Israel, ¿a dónde vas? A Tierra Santa. Toda esa región es Palestina. Y antes de Moisés ya se le decía así. Ahorita todavía nosotros le seguimos diciendo exactamente igual. Porque finalmente, como dice la canción, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, si tus calles hablaran, de seguro dirían Yeshua y Mashiach, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí caminó Jesucristo. Y nosotros deseamos ir allá a la Tierra Santa, donde vivió, caminó y compartió Jesucristo con los apóstoles, ¿verdad? Y dejó el Evangelio para que nosotros lo viviéramos. Lo mismo que hizo Abraham con el diezmo. Dio ejemplo de nobleza, de humildad, teniendo él la promesa de Dios. Pero Melquisedec, cuando llegó, lo bendijo. Entonces el mayor bendijo al menor, cumpliéndose lo que dice la palabra. Y aquí dice la palabra que el mayor bendijo al menor. Y en este caso el menor era Abraham. ¿Y cómo decimos nosotros? ¿Cómo fue Abraham? Si ahí nacieron las 12 tribus de Israel, y ahí viene de la tribu de Judá, viene Jesucristo, y nosotros vamos a estar pues compartiendo todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues porque así es Dios. Melquisedec, que ya no se sabe más de él, según el orden de Melquisedec, se dice aquí este asunto, ¿no? El orden de Melquisedec es que quiere decir rey de paz. Es como si fuera Jesucristo, para acabar pronto. Exactamente. A eso iba. Entonces nos topamos con una cuestión que nos salimos pues de que como es posible que esté un rey que no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Y bendiga a este rey Abraham, que si tuvo principio y tiene fin, y tiene una genealogía, y Melquisedec no la tiene, ¿verdad? Y sin embargo Melquisedec bendijo a Abraham, y Abraham se humilló dándole los diezmos. ¿Sabes qué? Cuando tú das tus diezmos, tú te estás humillando y obedeciendo a Dios de que es el rey.
de que es el soberano, de que Él, el mayor, te va a bendecir porque tú eres el menor, aunque seas su hijo. Yo tengo hijos, yo soy el mayor, pero mis hijos son los menores y los bendigo, cumpliéndose la palabra. Es lo que hace Erika, lo que hace Andrés, lo que hace Roberto Carlos, lo que hace Miguelón, lo que hace Rafa, es lo que hacemos con nuestros hijos, bendecirlos. El mayor bendice al menor. Pero en el Salmo 110, 4, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, confirmando entonces la posición de Melquisedec, ¿verdad?, en la tierra, pero de Jesucristo también. Y ese sacerdocio, cuando tú vienes a Cristo, pasa a formar parte de tu vida y lo empiezas a ejercer. La palabra dice que los hombres somos los sacerdotes de la casa, pues, y nosotros estamos ejerciendo ese sacerdocio. No estoy excluyendo a las mujeres, ni mucho menos. Es el género humano. Ese sacerdocio nos ha sido dado. Leví quiere decir el que reúne a los suyos. En palabras más, palabras menos, podríamos decir el reunidor, ¿no? El que junta a todos los suyos. Por eso la tribu de Leví fue escogida para nada más servir en el templo, para adorar al Señor. Y a ellos se les daba el diezmo. A ellos lo administraban. Ellos decidían la vida social, política y religiosa del pueblo. Pero los diezmos, ellos también los administraban. El otro 90%, el pueblo se quedaba con él. Después de que el templo fue destruido, ya no fue así. Ya nomás sirven en el templo y no decir las cuestiones políticas, decir las cuestiones religiosas, como nosotros también lo hacemos, ¿no? Nosotros damos el diezmo y cuando traigo una bronca seria, espiritual, vengo con el mayor, con el pastor, ¿verdad?, para que me dé consejo y me diga, y preguntarle, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Pero él recibe el diezmo. Y Jesucristo, Dios mismo, legisló el diezmo en Levítico, capítulo 27-30, también para los pastores, también para los levitas. Reciben el diezmo, pero el diezmo del diezmo es para el Señor, finalmente, ¿no? Y no creen que aquí Andrés no diezma, pues está legislado. Dios mismo se lo dio a Moisés para que pudiéramos vivir en ese orden, ¿verdad?, y ser bendecidos por el mayor, en este caso Dios mismo. Amén. ¿Y qué sucedió? Con el diezmo, los levitas hacían todo en el templo, ¿verdad?, y vivían para él. Porque les dijo, la heredad de ustedes soy yo, les dijo Jesús, nadie más. Entonces, la herencia del levita es Dios mismo. No es el diezmo, no es las posesiones que vienen y le ofrecen, es Dios. Y ahí es donde nosotros entramos también. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, me parece increíble que tiene que ver nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, asentadas en los cielos. ¿Qué tiene que ver con el diezmo? Precisamente, Dios dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Después, más adelantito, dice, y yo reprenderé al devorador por ustedes. Huestes espirituales de maldad asentadas en las regiones celestiales. Él las va a reprender. No necesitamos nosotros andar, te reprendo en el nombre de Jesús. No tiene caso. Tú diezmas y Dios va a reprender al demonio por ti. Tú diezmas y Dios te va a dar prosperidad espiritual, social, familiar y económica. Los muchachos jóvenes, lo que reciban, diezmen, prueben a Dios. Dios dice, pruébame ahora en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Hay otra versión bíblica que dice, hasta que no te des abasto. Dios no se queda con nada. Y se los digo porque
nosotros, Belinda y yo, lo estamos viviendo. Cuando yo decidí arrancar de mi corazón el que, no, pues lo voy a guardar, a ver que no vaya a ser que lo ocupe para algo o necesite para algo. Cuando arranqué ese sentir de mi vida, Dios me empezó a bendecir. Tardé muchos años. Andrés y Claudia lo han vivido, casi 15 años. Pero el día que tomé la decisión, ayudado por mi esposa, ¿verdad? Porque por eso es la ayuda de idónea, y la escuché y rompí con eso, con esa barrera, la destruí en mi corazón. Dios me bendijo, el mayor, Dios mismo, el Señor, nos bendijo. Qué curioso. Entonces, yo los invito a que reflexionen en eso, porque nuestro corazón es egoísta y siempre estamos guardando un cachito así del diezmo, ¿verdad? Para ver qué se nos ofrece. No se trata de que se te ofrezca, se ofrece que des el diezmo para que seas bendecido. Esa es la ofrenda grata y agradable delante de Dios. Es importante que los jóvenes lo conozcan y sepan de este asunto, porque así van a ser prosperados. Nosotros no vivimos conforme a las normas del mundo, allá en la sociedad donde vivimos. Nosotros no vivimos en una democracia, aunque estamos viviendo en la democracia, en donde se eligen presidentes, senadores, diputados y presidentes locales, ¿no? Municipales. No, nosotros vivimos en una teocracia, por eso Dios legisló, ¿verdad? Por eso nos dio el Pentateuco, las 5 libros de la Biblia, en donde está el régimen, ¿verdad?, en el cual nosotros debemos vivir según Dios, no según en el hombre. Lo que les estoy compartiendo a ustedes está escrito, vayan, investiguen y ahí lo van a encontrar. Okay. Amén. En Deuteronomio 14:23 también nos menciona de los diezmos. En el segundo de Crónicas, el 31:5, también nos menciona los diezmos. Cuando Dios legisló el diezmo, en Malaquías, que es el que más compartimos para los diezmos, es la cita bíblica que más compartimos para los diezmos. Se nos ha olvidado también que el diezmo se fue originado en esa guerra. Hay una guerra siempre por dar y no dar el diezmo. Sin embargo, la fe venció. En aquel entonces, por fe, Abraham se humilló y dio los diezmos de las riquezas que había conquistado. Abraham ya era un hombre rico. Cuando salió de Ur de los Caldeos, era un hombre rico y poderoso. Vivía en la élite. No era un hombre del vulgo. Entonces, y en Hebreos 7:9, aquí dice que Leví pagó el 10% y es quien recibe los diezmos. Pero, qué curioso, en Abraham, antes de que naciera Leví, en Abraham, Leví diezmó también, porque estaba en sus lomos concebido. Ya Abraham traía a Leví, de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Una de ellas es la tribu de Leví, destinada nada más al sacerdocio. Y ahí todos diezmamos, nos incluimos nosotros. El asunto es, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente queremos ser bendecidos por el mayor que es Dios? ¿Realmente queremos tener la prosperidad que Dios dice aquí, que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde, o que no te des abasto? ¿Realmente lo queremos? ¿O estamos, o sea, nos convertimos de cuerpo, alma y espíritu, pero el bolsillo no se convirtió? Ese se guardó para ver qué pasa. El bolsillo también tiene que estar convertido. Tiene que hacerse cristiano. En el caso de las mujeres, pues la bolsa. En el hombre, la cartera. ¿O no, mi hermano? Nos convertimos en 90%. Ok. Voy a regresar un poquito con Melquisedec, porque incluso en Hebreo se menciona quién era este rey, ¿no?
En Hebreos capítulo 7, verso 2, nos dice claramente lo que era también Melquisedec, ¿no? ¿Hebreos qué? 7:2. A ver, ¿quién me ayuda? Porque yo ando un poco lento en este asunto. Hebreos 7:2. Al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. ¿Quién es el rey de paz en nuestras vidas ahorita? Jesucristo mismo. Aquí la misma escritura está soportando la existencia de Melquisedec como un hombre que no tiene ni principio ni fin. De hecho, ya no sabemos de él, se desapareció de nosotros. Sin embargo, pues, si nos ponemos a profundizar un poquito acá, renglón tras renglón, página tras página, nos vamos a dar cuenta de quién era Melquisedec, por qué ejerció esa función, para que nosotros pues también viéramos de que el diezmo es bien importante. No es la fe, no es la obediencia, no es el que, Señor, aquí estoy, ve mi corazón, me rindo ante ti. Si te rindes, como cuando te llega un cuate con una pistola, ¿verdad?, que te dice, manos arriba. Tú pones las manos arriba y estás desarmado. Cuando tú estás adorando al Señor, pones las manos arriba también y estás ¿qué? Desarmado delante de Dios. Y también el bolsillo debe estar desarmado, ¿eh? Ese es el asunto. Para que seas bendecido por el mayor. Y aquí el mayor, ese es tu Señor. Ya no serán más mis siervos, dice el Señor, sino serán mis amigos. Sin embargo, entre la amistad también existe uno mayor, ¿verdad? Y en este caso, Jesucristo es nuestro amigo mayor y es el que nos bendice. Nosotros tenemos que obedecer ese precepto también. Oye, pues Señor, me están pidiendo aquí los fariseos que diezmemos. Ok, vete a aquel pescado, sácale una moneda, que era un cuadrante, y dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y estaba sellando prácticamente lo que en aquella guerra, después de haber tomado el botín, Abraham hizo y diezmó después. Estaba sellando el diezmo, confirmándolo. No te dice específicamente que debes de diezmar, ¿no? Pero pues si eres un dador alegre, ¿verdad?, que lo vas a hacer sin tristeza y sin menoscabo ¿cómo se llama la palabra que me olvidó? De envidia o avaricia. ¿Verdad? Dios bendice el dador alegre. Dalo con alegría. No lo retengas. No es tuyo. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué no es tuyo? Estás robando. Aquí la palabra dice en Malaquías. Ahora sí, vamos a lo que dice Malaquías. Ustedes todos, la nación entera, me ha robado. ¿Qué tengo robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Me habéis robado, dice la palabra. Y qué tremendo que estemos robando a Dios. Si nos ha dado la vida, nos ha dado los hijos, nos ha dado la comida, nos ha dado el vestido, nos ha dado la casa, nos ha dado los carros, los borregos, los caballos, las vacas, los perros, los trailers, la profesión de doctor. Nos ha dado todo. La palabra dice que Dios es el todo del hombre. No podemos desligarnos de Dios en nuestra vida. Es como si entraras a la mafia. Si te sales te matan. Y no va a ser Dios, sino va a ser el enemigo. Así es este asunto. Pero vives protegido. Volvemos a lo mismo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha. Y a veces también luchamos contra nosotros mismos. Ok. Amén. Les dije que Melquisedec tiene dos acepciones. En el arameo es el lenguaje del vulgo. En época de Jesucristo se hablaban tres idiomas: el arameo, el hebreo y el griego, que era el idioma oculto. El arameo lo hablaba el vulgo. Arameo incluso quiere decir común. Ese es el significado de arameo. Y el hebreo era
era el idioma religioso y en donde se trataban las cuestiones políticas también. Pero el idioma comercial, el idioma culto, era el griego también. Entonces, Melquisedec en el armenio y en el arameo significa exactamente lo mismo. Porque ahorita todavía se habla el arameo en el sur de Armenia y en el norte de Irak y en el norte de Palestina. Todavía se habla el arameo. El hebreo se oficializó como un idioma, era un idioma muerto, pero se hizo oficial cuando Israel se constituyó en una nación. Las Naciones Unidas dijeron: aquí va a estar Israel. Y